Hola a todos, con este video vamos a terminar el capítulo de circuitos. En específico vamos a terminar el tema de circuito RC que discutimos ya en la última clase y vamos a hablar de un par de temitas nuevos que me quedaron pendientes ese día. Para empezar, lo que quiero es retomar lo que vimos la clase del viernes, la clase anterior. Recuerden que lo que trabajamos fue el caso en el que tenemos un circuito que llamamos un circuito RC, que consiste básicamente de una fuente, una resistencia y un condensador, todos en serie. Fíjense que este sistema no se puede reducir por ninguna de las reglas que tenemos, simplemente porque tenemos una resistencia y un condensador. Para resolver este sistema, lo que aplicamos es la regla de Kirchhoff para la malla. Este sistema es muy sencillo, solamente tiene una malla, así que solamente tenemos que aplicar una ecuación, que es la que contiene toda la información del sistema. Si arrancamos nuestra malla aquí, por ejemplo, y entonces a medida que aplicamos la regla de Kirchhoff, lo que vamos a encontrar es primero una pérdida de voltaje en la resistencia, que corresponde a este menos IR. Luego tenemos una pérdida de voltaje en la capacitancia, que es este menos Q sobre C, y finalmente tenemos una ganancia de voltaje E en la fuente. Y obviamente, como dice la regla de Kirchhoff, toda la suma de pérdidas y ganancias tiene que ser igual a 0. Aquí tenemos que hacer un truquito y tener en cuenta que la corriente, esta corriente de aquí, es la que hace que la carga del condensador se acumule. Fíjense que de aquí a acá no hay una transferencia de carga real. Entonces, esta carga en el condensador, si esta corriente es positiva, esa carga aumenta y finalmente lo que me dice la corriente es cómo aumenta la carga. Entonces, por eso podemos aplicar esta regla aquí. Corriente es igual a la derivada de la carga en el condensador con respecto al tiempo. Y esta ecuación de aquí se nos convierte en esta ecuación de acá. Aquí simplemente despejé y dividí por RC. Y lo que tenemos es entonces una ecuación diferencial de primer orden para la carga. Si definimos el tiempo característico del circuito como esta multiplicación RC, entonces podemos escribir esta ecuacióncita así, y quiero que esta forma la tengamos en cuenta para lo que viene más adelante. No vamos a repetir cómo se soluciona eso ya lo vimos en clase, pero y ustedes digamos que van a perfeccionar ese método cuando vean ecuaciones diferenciales. Pero entonces la idea es la siguiente: si la carga inicial es 0, es decir, si esa es nuestra condición inicial, si el condensador está inicialmente descargado, entonces yo puedo escribir la carga en función del tiempo como esta multiplicación, E por C. Fíjense que esto es capacitancia por voltaje, esta es la carga que nosotros esperamos adquiera el condensador, factor de este término aquí, en la que aparece una exponencial y aparece aquí el tiempo característico. Si derivamos esto una vez con respecto al tiempo, entonces lo que vamos a obtener es la expresión para la corriente. ¿Cómo quedan las gráficas de carga en función del tiempo y corriente en función del tiempo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la carga inicial es 0 y este término exponencial lo que hace es que la carga tienda asintóticamente al valor que esperamos, que es E por C. ¿Cómo se representa ese tiempo característico? ¿Cómo lo vemos? Entonces lo podemos ver, una forma de verlo es cuando el tiempo sea igual a RC, entonces la carga va a tener un 63% de su valor máximo. Así, ese tiempo es como un tiempo de referencia realmente, que nos dice qué tan rápido o qué tan lento es este proceso de carga. Similarmente, la corriente es una exponencial decreciente y arranca con su valor máximo, que es E sobre R. Fíjense que esto es voltaje sobre resistencia, que es básicamente la corriente que yo esperaría en el circuito si no hubiera condensador. Y esta corriente decrece exponencialmente y tiende a cero cuando el tiempo tiende a valores muy grandes. De nuevo, aquí como vemos el tiempo RC, lo vemos como el tiempo para el cual la corriente tiene tan solo el 37% de su valor inicial. Como discutimos en clase ayer, este circuito RC, entonces yo lo puedo ver, pues puedo ver que cambia exponencialmente, pero puedo específicamente ver qué pasa en el tiempo inicial y en el tiempo y en tiempos muy grandes. Entonces, en el tiempo inicial, la carga en el condensador es 0, de manera que el voltaje en el condensador es 0.
¿Eso qué quiere decir? Yo en el tiempo inicial puedo ver el circuito como un circuito en el que el condensador ni siquiera está. Entonces lo puedo reemplazar como un cable, básicamente. Y si ustedes se fijan, en este circuito la corriente que yo espero es simplemente E sobre R, que es precisamente el valor inicial de la corriente. En el tiempo muy grande, en tiempos muy grandes, la carga en el condensador ha llegado a su valor máximo y eso quiere decir que en el circuito ya no fluye ninguna corriente. Entonces, en tiempo igual a infinito, ¿yo cómo puedo ver el circuito? Puedo ver simplemente el circuito como si en el punto en el que yo tengo el condensador hubiera abierto el circuito. Es decir, la corriente ya no fluye y esto se convierte en un circuito abierto. Este principio es el que podemos utilizar para resolver otros sistemas RC un poco más complejos, como el que viene a continuación. Listo. Entonces, imaginémonos un circuito un poco más complejo como este de acá, que consiste de una resistencia R1 que está en serie con el sistema en paralelo de una resistencia R2 y una capacitancia C. Y esto conectado a una fuente. Listo. Entonces, aplicando el mismo proceso o el mismo razonamiento que acabamos de aplicar para el circuito RC simple, yo puedo saber cuál es el comportamiento de este circuito en T igual a 0. En T igual a 0, entonces lo que hago es básicamente reemplazar el circuito por un circuito en el que el condensador es básicamente un cable. Es decir, no hay ninguna diferencia ni de potencial a través del condensador. Entonces este circuito quedaría algo así. Bien. Ahora, si yo les pregunto a ustedes cuál es la corriente que fluye a través de un circuito como este, entonces ustedes qué dicen? Pues entonces podríamos aplicar leyes de Kirchhoff, pero el sistema es mucho más sencillo. Fíjense, cuando esta corriente llega a este punto, va a tener dos opciones, o venirse por aquí o venirse por acá. Nosotros sabemos que cuando la corriente tiene dos opciones, normalmente va a elegir mayoritariamente la opción en la que la resistencia es más pequeña. Pero si yo tengo una opción como esta, en la que la resistencia es cero, porque no hay ninguna resistencia, fíjense, entonces ¿qué es lo que va a ocurrir? Toda la corriente va a fluir a través de este circuito, a través de esta sección del circuito, y esta resistencia R2 va a quedar básicamente eliminada. Entonces yo puedo suponer que este circuito se comporta básicamente como un circuito algo así, en el que la resistencia R2 no hace absolutamente nada. Si yo les pregunto cuál es la corriente en este circuito, entonces la respuesta es muy sencilla. La corriente es igual al voltaje de la fuente dividido la resistencia. Esto es lo que va a pasar en T igual a 0. Ahora, cuando T tiende a infinito, ¿qué es lo que vamos a tener? Entonces, cuando T tiende a infinito, yo reemplazo el condensador en el circuito original por un circuito abierto. Entonces, esto me va a dar algo así. Está R1, el voltaje y R2. Entonces, listo. Obviamente, cuando en este circuito vamos a tener de nuevo una corriente que sale de la fuente, y esta corriente cuando llegue a este punto va de nuevo a tener dos opciones, una por acá o una por acá. Ahora, un circuito abierto es como una resistencia infinita. Eso quiere decir que por acá simplemente la corriente no puede fluir. Entonces esta corriente acá se va a venir por aquí y entonces esta va a ser la parte que importa del circuito. De nuevo, si yo les pregunto cuál es la corriente ahí en ese punto, entonces el resultado es simplemente corriente R1 más R2. Bien. De manera que si graficamos la corriente en el circuito en función del tiempo, nosotros sabemos que esa corriente va a arrancar en este valor máximo, que es E sobre R1, y va a terminar en este valor mínimo, que es E sobre R1 más R2.
como se trata de un circuito RC que tiene condensadores, entonces lo que nosotros sabemos es que el paso del punto inicial al punto final tiene que ser de forma exponencial y asintótica. Entonces yo sé que la corriente en el circuito va a ser así. Ahora, ¿cuánto vale el tiempo característico para este circuito? Entonces, ese sí es un problema que tenemos que resolver usando leyes de Kirchhoff, porque pues en principio es RC, pero ¿cuál R? ¿R1? ¿R2? ¿Alguna combinación de R1 y R2? No lo sabemos. Entonces, para eso sí debemos utilizar las reglas de Kirchhoff. Entonces, lo que vamos a hacer es definir una malla, dos mallas, y aquí vamos a tener un nodo. Si ustedes se dan cuenta, en este circuito hay una corriente principal, que es la que estamos graficando. Aquí va a haber una corriente I1 y aquí va a haber una corriente I2. La corriente I1 es la que va a pasar a través del condensador, la corriente I2 es la que va a pasar a través de esta resistencia 2. Aplicando leyes de Kirchhoff, entonces, ¿qué podemos encontrar? Entonces, para la malla 1, ¿qué tenemos? Arranquemos desde acá. Bueno, si quieren, antes de eso, pongámosle los signitos a todo. Más menos, dirección de la corriente, más menos dirección de la corriente. Aquí el condensador se carga con esta corriente I1, esto es positivo y esto es negativo, para que no nos confundamos con las reglas. Ahora sí, aplicamos reglas de Kirchhoff para el sistema. Y de nuevo, entonces vamos a arrancar desde acá. Si arrancamos desde acá, entonces lo primero que tenemos es caída de voltaje en la resistencia. Entonces queda menos I por R1. Luego, caída de voltaje en esta resistencia. Entonces queda menos I2 por R2. Y finalmente, subida de voltaje en la fuente, y esto nos queda más E. Y esto es igual a 0. Listo. Para la siguiente malla, entonces, arranquemos desde acá. Primero nos encontramos una caída de voltaje en el condensador. Y después de que pasamos por el condensador nos encontramos un aumento, fíjense que vamos de menos a más, de voltaje en la resistencia. Y eso debe ser igual a 0. Finalmente, para aplicar la ley de los nodos, entonces lo que tenemos es, aplicamos aquí, fíjense que aquí la corriente que entra es I, y las corrientes que salen son I1 e I2. Entonces, esto lo podemos escribir como I menos I1 menos I2 igual a 0. Eso. Listo. No vamos a resolver este sistema porque de nuevo aquí esto se nos va a convertir en una ecuación diferencial de segundo orden, pero lo que vamos a buscar es, a partir de estas ecuaciones, llegar a una ecuación similar a la que teníamos en el caso de un sistema normal. Si yo logro llegar a una ecuación así, en la que tengo la derivada de Q más Q sobre algo igual a una constante, este algo que está dividiendo al Q va a ser mi tiempo característico y entonces corresponde el tiempo característico del sistema. Eso es lo que vamos a buscar, llegar a una ecuación igualita a esa y ver cuál es el tiempo característico entonces. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos al zoom. Está muy bien. Entonces lo primero que nos fijamos es cuál de estas corrientes es la que carga al condensador. Entonces nos damos cuenta que en este caso es la corriente I1 la que está cargando al condensador. Entonces la regla que necesitamos utilizar es I1 es igual a la derivada de la carga con respecto al tiempo. Y eso pues lo reemplazamos aquí. De manera que yo tengo que I menos la derivada de la carga en el condensador con respecto al tiempo menos I2 es igual a 0. ¿Listo? Ahora, de la segunda ecuación podemos despejar cuánto vale
I2. Voy a subir esto un poquito. De la segunda ecuación yo tengo que I2 es igual a Q sobre R2 por C. De manera que si yo llevo esto aquí, entonces me queda I es igual menos dq de t menos Q sobre R2 por C es igual a 0. Muy bien. Y si despejamos de aquí la corriente, entonces eso nos queda dq de t más Q sobre R2 por C. Listo. Este resultado de acá para la corriente lo vamos a llevar aquí a la ecuación 1, y este resultado para la corriente I2 también lo vamos a llevar aquí a la ecuación 1, y vamos a ver entonces cuál es el resultado. Entonces eso nos da menos R1 por dq de t más Q sobre R2 por C menos I2, que es Q sobre R2 por C, pero eso está multiplicado aquí por R2, entonces nos queda simplemente Q sobre C más E debe ser igual a 0. Voy a dividir todo por menos R1. Sí, y voy a despejar esto, entonces esto me va a quedar E sobre R1 igual, de nuevo, dividir todo por menos R1. Entonces esto nos da dq de t más Q por R1C más Q sobre R2C. ¿Sí? Listo. Si factorizamos o simplemente arreglamos esto un poquito, entonces nos queda esta ecuación E sobre R1 igual a dq de t más Q, no, hagamos la definición de una vez, Q sobre tau, el tiempo característico. Pero para que estas dos ecuaciones, esta y esta, sean iguales, entonces es porque yo definí 1 sobre tau igual a 1 sobre R1C más 1 sobre R2C. Bien, de manera que el tiempo característico de este sistema se puede calcular como R1, R2, C cuadrado sobre, no, simplifiquemos aquí, R1, R2, C sobre R1 más R2. Y ese es entonces el tiempo característico de este circuito un poco más complejo. Entonces, este es el tiempo característico que me dice, más de nuevo, cuánto se demora este paso de la corriente inicial E sobre R1 a la corriente final E sobre R1 más R2. Y en principio, con mayor o menor complejidad, yo siempre podría hacer el mismo análisis para cualquier circuito RC. Simplemente miro cuál es la corriente inicial, suponiendo que reemplazando todos los condensadores por cables continuos, la corriente final reemplazando todos los condensadores por circuitos abiertos y utilizando las leyes de Kirchhoff para llegar a siempre una ecuación diferencial de primer orden para la carga, en la que este término de aquí es el que me dice el tiempo característico del sistema. Listo. Para terminar, vamos a discutir un ejemplo un poco más sencillo, que se trata del caso en el que yo tengo un circuito RC, de nuevo el sencillito, pero en el caso de descarga.
¿Qué quiere decir en el caso de descarga? Pues yo simplemente voy a asumir que tengo un condensador que tiene una carga inicial. Ese condensador está cargado y ese condensador está conectado simplemente con una resistencia. Esto es la capacidad. Ahora vamos a suponer inicialmente que ese condensador está cargado con un más aquí y un menos acá. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Fíjense, cuando ustedes cierran el circuito, estas cargas positivas que se ven atraídas por estas cargas negativas van a tender a fluir para recombinarse. Ahora, ¿quién limita esa recombinación? La resistencia, que es la que hace que estas cargas no pasen inmediatamente o instantáneamente de un lado al otro. La pregunta es entonces cómo se comporta la carga del condensador y la corriente del circuito en función del tiempo. Fíjense que puse la corriente en el sentido en el que las cargas positivas irían a recombinarse a las cargas negativas. Para resolver este problema, de nuevo aplicamos simplemente leyes de Kirchhoff para la única malla que hay en el circuito y lo hacemos. Entonces, arranquemos desde acá. ¿Qué tenemos? Primero, de menos a más, esto es una ganancia de voltaje en el condensador, y segundo, de más a menos. Entonces, primero, de menos a más, ganancia de voltaje en el condensador y después pérdida de voltaje en la resistencia. De manera que eso nos queda Q sobre C, que es la carga en el condensador, el voltaje en el condensador, menos I por R, y eso debe ser igual a 0. Ahora, un análisis importante. Esta corriente, como la definimos, es positiva así, en este sentido, en el sentido de las manecillas de reloj. Ahora, si tenemos una corriente positiva así, fíjense que esta carga en el condensador está disminuyendo a medida, pues si hay una corriente es porque esta carga está disminuyendo, porque el origen de esta corriente es toda la carga almacenada que esté acá. Entonces, como la corriente en este caso representa una disminución de carga, decimos que la corriente está descargando al condensador. Y matemáticamente la relación entre la corriente y la carga entonces es ligeramente diferente a la que teníamos para el caso de carga. Aquí hay un menos. La corriente es menos el cambio en la carga del condensador. ¿Por qué? Pues básicamente porque este término es negativo porque el condensador se está descargando, y la corriente, pues así en el sentido en el que yo la definí y como trabajé estas ecuaciones de acá, es positiva. Entonces necesito ese menos. Listo, entonces ¿cómo nos queda nuestra ley de Kirchhoff o nuestra ecuación de Kirchhoff? Queda Q sobre C, la corriente es menos la derivada, o sea que aquí queda menos, queda más la derivada de Q con respecto al tiempo por R. Listo, vamos a reescribir esta ecuación de una forma, bueno, esto obviamente es igual a 0. Lo que vamos a hacer es reescribir esta ecuación para poder solucionarla de una forma más sencilla. Vamos a escribir esto como Q sobre RC, aquí dividí todo por R, igual a menos de Q de T. Bien, fíjense que aquí de nuevo aparece este parámetro RC, que de nuevo y de una vez vamos a bautizar como tau, el tiempo característico. Entonces, ¿cómo queda esta ecuación finalmente? Q sobre tau igual a menos de Q de T. Muy bien. De nuevo llegamos a una ecuación diferencial de primer orden, aunque esta es ligeramente más sencilla de solucionar que la otra porque tiene menos términos. Para resolverla, entonces lo que vamos a hacer es separación de variables, y eso quiere decir que esta derivada, que es de Q de T, esto es una derivada, la vamos a ver como una división de diferenciales. Entonces esto es dq sobre dt, y separamos, es decir, enviamos todo lo que tenga t a un lado y todo lo que tenga q al otro. Y así terminamos entonces con algo como esto. Voy a pasar el menos también al otro lado, al lado del t,
menos de T sobre tau igual a de Q sobre Q. Muy bien. Y esa es nuestra ecuación diferencial. Para resolverla, entonces fíjense que resulta claro que lo que tenemos que hacer es integrar. Listo, entonces vamos a integrar esa ecuación a ambos lados. La ecuación, el término de la izquierda es una integral con respecto al tiempo, el término de la derecha es una integral con respecto a la carga. Ahora, ¿de cuándo a cuándo integramos? Pues vamos a integrar entre un tiempo 0, que es el tiempo inicial, y un tiempo general t, que es cualquier tiempo en el futuro, porque nos interesa conocer la carga en cualquier instante. Aquí un pequeño detallito, como este t y este t, este es el límite y esta es la variable, entonces yo tengo que cambiarle el nombre a la variable para no confundirme. De la misma manera, y para que esto funcione, los límites de integración en t tienen que coincidir con los límites de integración en q. ¿Eso qué quiere decir? Que el límite inferior en q tiene que ser la carga del condensador en el tiempo igual a 0. Como estamos suponiendo que el condensador estaba inicialmente cargado, si no nada va a pasar, entonces la carga inicial es q sub 0. ¿Cuál es la carga final? Una carga q cualquiera, que es la carga que va a tener el condensador en el instante t. Estas dos cosas están relacionadas. De nuevo, para no confundirme, le cambio las variables de integración a esto. Muy bien, integramos. La integral de la izquierda es muy sencilla. Eso nos da simplemente menos t sobre tau. Y la integral de la derecha también es muy sencilla, es un logaritmo natural. Y cuando yo hago la evaluación superior e inferior, entonces esto me va a quedar algo así. ¿Yo qué necesito conocer? A Q. Ese es el que necesito encontrar. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es despejamos a Q. Y para despejar Q, yo primero necesito sacarla de ese logaritmo. Y eso quiere decir que necesito aplicar una función exponencial. Y eso es igual a Q sobre Q sub 0. De manera que la carga en el condensador en función del tiempo es en este caso simplemente la carga inicial por esta función exponencial decreciente. ¿Qué quiere decir eso? Que la carga en el condensador efectivamente decrece, pero no decrece automáticamente, decrece exponencialmente, y qué tan rápido lo hace, de nuevo depende de este parámetro tau, es decir, de la multiplicación entre la resistencia y la capacitancia. Si yo quisiera saber la corriente, entonces ¿qué hago? Pues aplico nuestra relación entre corriente y carga. La corriente es menos la derivada de la carga, o sea que eso nos da algo así. Menos, o sea, este menos se va. Menos t sobre tau, q sub 0 sobre rc por e a la menos t sobre tau. Listo. Ahí está. Esta es la corriente del sistema. Entonces, fíjense que en este caso, en el caso de carga, contrario a lo que ocurre en el caso de descarga, perdón, contrario a lo que ocurre en el caso de carga, tanto la carga como la corriente son valores que van a decrecer exponencialmente en el tiempo. ¿Desde dónde arranca la carga? Pues desde la carga inicial. ¿Desde dónde va a arrancar la corriente? Ups, perdón, esto aquí. Un poco mejor. Si yo grafico la corriente, entonces la corriente es algo igualito, algo que decrece en el tiempo. ¿Cuál es el valor inicial de la corriente? Entonces es Q sub 0 sobre RC. Ahora, si recordamos las propiedades de condensadores, Q sub 0 sobre C es básicamente el voltaje inicial en el condensador. Entonces yo puedo ver la corriente como voltaje sobre resistencia. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir cada vez que a medida que avanza el tiempo? Pues el condensador se descarga y el voltaje entonces que él produce también se descarga. Entonces uno puede ver este condensador como una fuente de voltaje que
a medida que el tiempo avanza, va perdiendo poder y va reduciendo su diferencia de potencial. Y en consecuencia, pues la corriente también se va reduciendo. Entonces, este sistema también se puede ver como un sistema en el que la corriente es igual a voltaje sobre resistencia, pero el voltaje es el condensador y a medida que la corriente avanza, ese voltaje se disminuye. Entonces, ese es un proceso de descarga. Esto es todo lo que tengo que comentarles de condensadores, de procesos de carga y descarga. Vamos a terminar el tema del capítulo con un aparte muy sencillito, que es el de galvanómetros, amperímetros y voltímetros. Este es un tema muy sencillito y básicamente, pero nos ayuda a entender cómo funcionan estos sistemas, aunque pues en la práctica ya esta tecnología ha sido reemplazada en su mayoría por tecnología digital. Y dos, pues porque también lo vamos a necesitar para desarrollar los talleres virtuales que aparezcan a partir de este capítulo. Pero bueno, primero nos vamos a fijar en esto. ¿Qué es un galvanómetro? Entonces, un galvanómetro es básicamente el principio o el instrumento que está detrás de cualquier instrumento de medición en el que ustedes tengan una agujita, ¿sí?, que se mueve y les mide con una aguja. Bien, ¿qué es lo que está detrás de este sistema? Entonces, aunque todavía no lo sabemos muy bien, la idea es la siguiente. Un galvanómetro tiene una resistencia interna que vamos a llamar RC, y cuando a través de él pasa una corriente, entonces, bueno, eso todavía no lo sabemos, pero esta resistencia es la de una bobina. Aquí aparece un campo magnético y cuando tengo una corriente, ese campo magnético va a interactuar con un campo magnético que tiene la aguja. Y básicamente yo lo que voy a tener es que esta aguja, la deflexión de la aguja, este ángulo de deflexión, es proporcional a la corriente. Eso es básicamente la idea. Entonces, si no hay corriente pasando por la aguja, por el sistema, entonces la aguja va a estar en esta posición, y a medida que hay más corriente pasando por el sistema, la aguja va a haber una deflexión que es proporcional a la corriente. Y la gracia cuando uno hace un instrumento de medición es que esa corriente sea proporcional a lo que uno va a medir para que uno tenga entonces un instrumento adecuado. Bien, vamos a hacer alguna definición. Si yo tomo este instrumento aquí y esto es algo que solamente depende del diseño del galvanómetro. Si yo tengo el galvanómetro y veo que la aguja está en el punto máximo, ¿sí?, es decir, si tengo corrientes más grandes, la aguja básicamente se va a saturar y mi instrumento ya no me va a medir. Cuando la aguja está en la posición máxima, entonces vamos a llamar a la corriente que produce esa máxima deflexión la corriente IFS. ¿Qué significa IFS? Corriente de escala máxima. El FS es por el full scale del inglés. Entonces, ¿cuáles son los dos parámetros que me caracterizan un galvanómetro? Su resistencia interna, que es la que llamamos RC, y su corriente de escala máxima. ¿Quién me determina esos dos parámetros? Pues básicamente el diseño del sistema. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hago yo para coger un galvanómetro de estos y convertirlo en amperímetro o convertirlo en voltímetro? Y eso es lo que vamos a estudiar enseguida. Arrancamos entonces con la construcción del amperímetro.
Entonces la idea es la siguiente, yo voy a construir un amperímetro de la siguiente manera. Este es mi galvanómetro, el que está pegado aquí a la aguja. Y para construir un amperímetro lo que vamos a hacer es poner una resistencia en paralelo. De manera que este sistema simplemente yo lo conecto a un circuito. Aquí viene una corriente. ¿Sí? Y lo que yo quiero es que esta desviación de la aguja sea proporcional a la corriente que estoy midiendo. Muy bien. Ahora, cuál es el objetivo aquí? Saber yo qué resistencia aquí en paralelo voy a poner. Esta resistencia SH se llama resistencia de derivación. Y el SH es por shunt. Esa es la razón. Listo. Entonces, ¿qué le va a pasar a este circuito cuando yo conecte este sistema de acá, que es mi amperímetro? Entonces, la corriente obviamente llega a este punto y va a decidir o a bifurcarse en dos posiciones, por acá o por acá. De nuevo, ¿por cuál va a haber más corriente? Eso depende de cuál resistencia de estas es más pequeña. Pero lo que importa es entonces que el voltaje o la diferencia de potencial a lo largo de esta resistencia y a lo largo de esta resistencia es la misma. Entonces, vamos a ver aquí. Esta es la corriente de derivación y esta es la corriente que pasa por el galvanómetro. Entonces yo sé que la diferencia de potencial en la de resistencia de derivación es igual a la corriente por la resistencia y es igual a la corriente por la resistencia que pasa por el galvanómetro. Ahora, por conservación de la carga por leyes de Kirchhoff, yo sé que esta corriente IC, la que pasa por el galvanómetro, más esta corriente ISH y shunt de derivación que pasa por la resistencia de derivación, cuando yo la sume, eso tiene que ser igual a la corriente del circuito. Entonces, yo sé que la corriente del circuito es esta corriente de derivación más la corriente en el galvanómetro. Vamos a utilizar esta ecuación para despejar la corriente de derivación y eso nos da algo como la corriente menos la corriente que pasa por el galvanómetro. Si reemplazamos esto aquí, entonces obtenemos la siguiente igualdad: la corriente menos la corriente que pasa por el galvanómetro, factor de la resistencia de derivación, debe ser igual a la corriente en el galvanómetro por la resistencia del galvanómetro. Muy bien, ahora viene la idea. Uno quiere construir un amperímetro que sea capaz de medir hasta cierta corriente máxima. ¿Sí? Yo quiero un galvanómetro, un amperímetro que pueda medir hasta 1 microampere, hasta 10 microamperes, hasta 15 microamperes, hasta 1 ampere, hasta 10 amperes. ¿Qué me dicta el límite del amperímetro? Pues me dice simplemente, eso me lo da simplemente el punto máximo al que puede llegar la aguja. Y como vimos en la definición del galvanómetro, yo sé que la posición máxima de la aguja se logra cuando la corriente que pasa a través del galvanómetro es la corriente de escala máxima. Entonces, ¿cuál va a ser la corriente máxima que yo puedo medir con mi amperímetro? Va a ser el máximo valor de I para el cual esta corriente de aquí va a ser la corriente de escala máxima. Entonces los vamos a parar en ese punto para hacer los cálculos.
Entonces vamos a llamar IA es la corriente para la cual la corriente que pasa por el galvanómetro se convierte en la corriente de escala máxima. Entonces, reemplazando esto en la ecuación de arriba, ¿cómo nos queda? Entonces, la corriente se convierte en IA. La corriente del galvanómetro se convierte en la corriente máxima. La resistencia de derivación, esta es la corriente máxima. Y entonces esto se vuelve la resistencia del galvanómetro. De aquí yo puedo despejar la resistencia de derivación y entonces eso me dice lo siguiente. Entonces, por ejemplo, si yo parto de un galvanómetro que tiene una resistencia interna RC y una corriente de escala máxima IFS, y yo quiero a partir de él construir un amperímetro que sea capaz de medir una corriente máxima IA, entonces la resistencia de derivación que le tengo que poner en paralelo está por esta expresión de acá. Ese es el resultado al que hemos llegado. Importante, si ustedes se dan cuenta, si yo quiero que esta resistencia sea siempre positiva, yo necesito que la corriente máxima sea más grande que la corriente de escala máxima de mi galvanómetro. Eso quiere decir que si yo tengo un galvanómetro de 1 microampere, yo no puedo construir a partir de él un amperímetro que tenga como corriente máxima 0,1 microamperes. Tengo que puedo construir únicamente amperímetros que tengan corrientes máximas más grandes a esa. Listo, muy bien. Ahora, ¿cómo construimos un voltímetro? Perdón. Listo. Entonces, resulta que para construir un voltímetro, entonces yo lo que tengo es... bueno, la idea es esta. Yo tengo un elemento aquí de circuito, el que sea. Bien. Y yo quiero construir un aparato que sea capaz de medir la diferencia de potencial entre este punto antes y este punto después del elemento de circuito. ¿Cómo lo voy a construir? Entonces, contrario a lo que hacíamos cuando teníamos un amperímetro, yo lo que tengo es mi galvanómetro, este es mi galvanómetro con la agujita, y a este le voy a poner en serie una resistencia RS, que es básicamente una resistencia en serie. Muy bien. Entonces, cuando yo conecto esto, aquí va a haber cierta corriente del circuito que se me va a meter por esta derivación que hemos puesto, por esta parte del circuito, y entonces yo lo que voy a tener es que esta diferencia de potencial entre B y A, es decir, la diferencia de potencial entre este punto y este punto, que es la que quiero medir, pues es igual a la diferencia de potencial a través de toda esta zona del circuito, que como corresponde básicamente a dos resistencias en serie, pues esa diferencia de potencial es igual a la corriente del circuito multiplicada por la suma de la resistencia en serie que puse y la resistencia interna del galvanómetro. Ahora, de nuevo, yo lo que quiero es construir un voltímetro que me pueda medir hasta cierto valor, 10 volts, 15 volts, 20 volts. Entonces yo lo que quiero es, de nuevo, que para cierto voltaje la corriente en el galvanómetro sea la corriente máxima, la corriente de escala máxima. Y entonces ese es mi voltaje máximo. ¿Cómo escribimos eso? Pues entonces vamos a definir el voltaje máximo va a ser igual, o va a ser el voltaje para el cual la corriente en el galvanómetro
sea la corriente de escala máxima. Entonces, ¿cómo me queda la ecuación para el voltaje? El voltaje máximo va a ser igual a la corriente de escala máxima por RS más RC. De aquí vamos a despejar la resistencia en serie. Y entonces eso me da algo así, como el voltaje máximo sobre la corriente de escala máxima menos la resistencia RC, la resistencia interna del galvanómetro. Y aquí está. Entonces, esta es la resistencia que yo necesito poner en serie para construir un voltímetro. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si yo tengo, por ejemplo, un voltímetro, quiero un voltímetro que me mida hasta cierto voltaje, Vmax, y lo construyo con un galvanómetro que tiene una corriente de escala máxima IFS y una resistencia interna RC. Entonces la resistencia que necesito poner en serie a este circuito para formar un voltímetro es esta. Listo. Como ven, este tema es bastante sencillo. Es solo de aplicación de algunas de las reglas de circuitos que tenemos. Y pues en los problemas, en los ejercicios en los que pregunten por un voltímetro o un amperímetro construidos con un galvanómetro, pues entonces estas son las dos ecuaciones que van a tener que utilizar. Esta en el caso de los voltímetros y esta en el caso de los amperímetros. Bien, con eso termina realmente el capítulo, con eso termina todo lo que yo quería comentarles. Entonces nos vemos la próxima semana, ya para comenzar con la última parte del curso, la de campos magnéticos. Nos vemos.